Buenas tardes. Pues hoy tendremos la sesión 2 de lo que sería nuestro programa. Hoy veremos lo que sería las segundas partes de cada módulo. eh, como, como parte del programa para el módulo de lenguaje y comunicación tendremos la secuencia 3 y 4. Para el módulo de pensamiento matemático 4, 5 y 6. Y para el módulo de vida y comunidad tendremos la secuencia 3 y 4. Permítanme. Con el módulo de lenguaje, hoy iniciamos la secuencia 3 y trataremos los temas de abreviación de textos. Como nota aprendizaje esperado, reconocerás la manera en la que se elaboran resúmenes o síntesis y te familiarizarás con el uso de fichas que sirven para registrar este tipo de información. Recuerda que el resumen y la síntesis contienen las ideas más relevantes que resultan como del texto que se consulta, perdón. Para su revisión es importante que identifiques de qué se trata el texto y las ideas principales de cada párrafo. El resumen y la síntesis son versiones cortas de tu texto, con la diferencia de que en el primero las ideas principales se escriben con las palabras, o sea, en el resumen, y el orden de la autora o el autor del texto original. Y en el segundo, o sea, en la síntesis, puedes expresar estas ideas con tus propias palabras y en orden que te parezca más sencillo. Esas son las características de resumen y síntesis. Las fichas de trabajo son documentos en los que puedes resumir o sintetizar información porque ayudan a registrar brevemente las ideas más importantes de un texto. Lee el siguiente texto y responde la pregunta. Esta es la pregunta 4, ¿eh? Aquí ya estamos en la pregunta 4. La luna. La presencia de la luna en las diferentes culturas humanas no ha sido nunca menor. Al igual que el sol, es uno de los astros a los que mayor culto se les ha rendido en las regiones antiguas y que juegan un papel protagónico en los mitos sobre el origen del universo. Tradicionalmente la luna se ha identificado con los aspectos femeninos y el sol con los masculinos, quizás porque el calendario elaborado a partir de las fases de la luna suele coincidir con el ciclo menstrual de las mujeres, 28 días. ¿Cuál de las siguientes opciones menciona la idea principal del texto? A. La presencia de la luna en las diferentes culturas humanas ha sido no ha sido nunca menor. Junto con el Sol, es uno de los astros a los que mayor culto se le ha rendido en las regiones antiguas. B. La Luna y el Sol juegan un papel protagónico en los mitos sobre el origen del universo. C. El Sol se ha identificado con los aspectos masculinos. D. El calendario elaborado a partir de las fases de la luna suele coincidir con el ciclo menstrual de las mujeres durante 28 días. ¿Cuál consideran que es la respuesta correcta a esta pregunta 4? Pues de las 4 opciones, ¿cuál sería?
Pues la respuesta correcta sería la A. La idea principal del texto es la presencia de la luna en las diferentes culturas humanas no ha sido nunca menor junto con el sol. Es uno de los astros a los que mayor culto se le ha rendido en las regiones antiguas. Si esta idea se elimina, el párrafo perdería sentido. O sea que nuestra respuesta correcta a la pregunta 4 es la A, según el texto de la luna. En esta misma secuencia tenemos la pregunta 5. Elige la opción que indica los elementos que debes anotar cuando elabores una ficha de trabajo. O sea, ¿qué elementos debes elaborar en una ficha de trabajo? En el extremo superior derecho se escribe el nombre de la autora o autor, título, lugar de publicación, año, entre otros. B. Nombre del tema, nombre del subtema, el nombre de la persona que escribe la ficha de trabajo. En el extremo superior izquierdo el tema o subtema y en el centro de la ficha la información. C. Nombre de la autora o autor del texto, nombre de la persona que escribe la ficha de trabajo y un resumen del contenido. D. Nombre de la persona que sigue y se dirige, resumen del contenido, lugar y fecha. ¿Cuál de estas opciones sería la correcta para la pregunta 5? Pues la respuesta correcta sería la respuesta A. Algunos de los datos que debes considerar para elaborar una ficha de trabajo son los siguientes. En el extremo superior de la derecha se escribe el nombre de la autora o del autor, el título de la obra, año de la publicación, lugar, entre otros. En el extremo superior izquierdo, el tema o subtema y en el centro de la ficha, la información. O sea que la respuesta correcta es la A. Y pasamos a la secuencia 4 de este módulo del lenguaje. Presentación oral de un tema. El aprendizaje esperado en esta secuencia es: reconocerás algunas actividades que puedes realizar para exponer un tema de manera oral. Recuerda que es importante que al exponer un tema utilices un lenguaje formal y distintos apoyos gráficos, láminas, esquemas, fotografías o mapas, los cuales complementen o identifiquen la información que presentas. Exponer un tema de manera oral implica que te presentes ante la audiencia y menciones el nombre del tema que abordarás, su importancia, la información que lo explica o fundamenta y las conclusiones a las que llegaste. Ten presente que en algunos casos se puede abrir un espacio para que respondas las preguntas de tu audiencia. Y viene la pregunta 6. Dice: lee las siguientes frases y en el orden correcto elige la opción que menciona las actividades que debes realizar para preparar una exposición oral. 1. Estos son los pasos, supuestamente. Hay que ordenarlos. 1. Elabora un guión que te ayude a orientar tu exposición. 2. Ensaya tu intervención. Puedes hacerlo frente al espejo o pedirle ayuda a un familiar o un amigo. 3. Prepárate. Haz preguntas sobre el tema que te interesa. Investiga en fuentes confiables y haz anotaciones que respondan las preguntas. 4. Elabora o elige apoyos visuales como imágenes, mapas, gráficas, entre otros. 5. Elige un tema que llame tu atención para poder exponerlo. Y nos da estas 4 opciones. Y en estas 4 opciones hay que ordenarlas de la forma en que se debe de presentar una exposición oral. Como opción 1 nos presenta que el orden correcto sería el punto 3, punto 5, punto 4, punto 2 y 1. Como opción B, el punto 5, punto 3, o punto 1, punto 4 y punto 2. Como opción C, punto 1, punto 3, punto 5, punto 2 y punto 4.
como opción D, punto 2, punto 4, punto 1, punto 5 y punto 3. Y aquí hay un punto clave para elegir la opción correcta. Dentro de estos 5 puntos, perdón, hay una opción clave porque es la primera que debemos de llevar a cabo antes que todo. ¿Y cuál sería esa opción? Elegir un tema que llame tu atención para poder exponerlo. Ese sería nuestro punto clave. O sea, si no elegimos un tema, pues cómo vamos a hacer lo demás. Y a partir de eso podemos ver en cuál de nuestras opciones tenemos ese punto como punto de partida. Y la opción correcta sería el punto B. Pues para preparar una exposición oral es importante que realices las siguientes actividades. Primero elige un tema que te interese abordar. Después elabora preguntas orientadas que te permitan buscar información en fuentes confiables y realizar anotaciones. Luego elabora un guión que te ayude a guiar tu exposición. Después elabora o elige apoyos visuales y finalmente ensaya tu intervención. O sea que la respuesta correcta es la B. Tenemos otra pregunta, la pregunta 7. Lee la siguiente situación y responde la pregunta. En la comunidad de Agua Blanca se realizó una conferencia sobre importancia de alimentar a las y los bebés con leche materna durante los primeros 6 meses de vida. En la exposición, el personal de salud utilizó expresiones como para comenzar, a continuación, recapitulando y para concluir. ¿Qué función tienen las palabras que se marcan en negritas? O sea, estas palabras para comenzar, a continuación, recapitulando y para concluir. A. Indicar las actividades que se realizan. B. Dar orden a la información que se presenta. C. Brindar las características de los objetos a las personas. D. Introducir ejemplos demostrativos. Pues la opción correcta para esta pregunta 7 es la B. Son para dar orden a la información que se presenta y favorecer la claridad del discurso que se usan expresiones para comenzar, a continuación, recapitulando y para concluir. O sea, para eso se usan esas palabras, para dar orden a la información que se presenta. Bueno, eso sería todo en el módulo de lenguaje. Ahora nos vamos al módulo matemático. Vamos, donde tenemos, porque aquí ya es secuencia 5 y hoy solamente de lenguaje vamos a ver secuencia 2 y 4. Un módulo matemático lo tenemos en la página, nos vamos al índice. Campo formativo, pensamiento matemático, página 48. Vamos a la página 48. Ya secuencia 1, 2 y 3 ya la vimos y nos vamos a la secuencia 4. Potencias y raíces. Aprendizaje esperado. Comprenderás la utilidad de las potencias y las raíces. Recuerda que una potencia se puede definir como el resultado de multiplicar un número por sí mismo por cierto número de veces. Se compone de la base, que es el número que se está multiplicando, y el exponente, que indica cuántas veces se va a multiplicar el número por sí mismo. Para calcular una potencia con número negativo se debe de aplicar la ley de los signos. La ley de los signos, recuerden que ya lo vimos, menos por menos es más por más es más, pero menos por más es menos y más por menos es menos. Aquí tenemos una representación gráfica. La base es el número de abajo, el grandote, y el exponente, el número chiquito de arriba. La forma de calcular una raíz es la siguiente. Si tenemos raíz cuadrada de 9, debemos identificar la potencia y el número que nos da el mismo valor. En este caso es 3 porque 3 a la 2, o sea, 3 elevado al cuadrado, es lo mismo que 3 por 3, que nos da como resultado 9. Como tenemos una raíz que no tiene un valor entero, sino un decimal, la forma de obtener el resultado es sacar el valor aproximado de la raíz con el número entero que más se aproxime.
Por ejemplo, la raíz de 52 es 7.211, el cual no es un número entero, por lo que el número entero al cual más cercano es el 7, ya que el 7 por 7 es igual a 49. Este resultado se expresa de la siguiente forma. Raíz cuadrada de 52 es igual o cercano a 7. El signo, ese signo que parece como un igual, indica que el resultado es aproximado. A eso me refería con cercano. Como pregunta 48 de la sección matemática, tenemos la siguiente. Lee la siguiente situación y elige la respuesta correcta. Carlos está realizando un estudio de mercado. Debe elegir 4 supermercados para comparar los precios, revisar 4 artículos y llevarse 4 piezas de cada artículo revisado. ¿Qué número representa la cantidad total de artículos que tendrá al final para hacer su estudio? O sea, ¿cuántos artículos tendrá que revisar al final Carlos para llevar a cabo su estudio? Tenemos 4 opciones. Aquí ya empezamos a manejar lo que serían las potencias. La opción 1 es 4 elevado al cuadrado. La opción 2 es 4 elevado a la tercera potencia. La opción 3, o sea, la C, es 8 elevado a la tercera potencia. Y la opción D es 2 elevado a la cuarta potencia. Estudiamos de nuevo lo que dice 4 supermercados, o sea, tiene que ir a 4 supermercados. Pero por cada supermercado tiene que revisar 4 artículos y llevarse 4 piezas de cada artículo. O sea que es como si en lugar de usar potencias hiciéramos como una suma, ¿cuál sería la opción? O sea, como base tendremos el 4, pero en cada supermercado tiene que revisar 4 artículos. O sea que ya serían 4 por 4. Pero de cada artículo tiene que llevarse 4 piezas. O sea que ya de los 4 por 4 tiene que llevarse 4 piezas más. O sea que sería 4 por 4 por 4. O sea que para no poner 4 por 4 por 4, podríamos usar una potencia. ¿Y cuál potencia sería esa? Pues sabemos que el número de arriba, el exponente, representa cuántas veces se tiene que multiplicar por sí mismo el mismo número. Y como queremos multiplicar el 4 3 veces por sí mismo, pues sería la opción B, ¿verdad? 4 elevado a la tercera potencia, que es 4 del supermercado por 4 artículos que debe de revisar por 4 piezas por cada artículo. O sea que al final serían que 4 por 4, 16 por 4. Ese sería el resultado prácticamente. 4 elevada a la tercera potencia. Ya que Carlos visitará 4 supermercados, comprará 4 productos de cada uno, entonces obtendrá 16 productos en total, pero llevará 4 productos de cada artículo, o sea que 4 por 4, y su expresión más simple sería 4 a la tercera potencia. 16, 16, 32, 32 y 32, 64. Al final, Carlos tendría 64 artículos en su poder, pero una forma de representarlo con un exponente sería 4 elevado a la 3, que sería la opción B para la pregunta 48. Pregunta 49. Lee la siguiente situación y exige la respuesta correcta. Susana está haciendo un vitral y corta un cristal en partes iguales. Luego corta cada pedazo
en el mismo número de partes que cortó el primero. Si al final tiene 81 pedazos de vidrio, ¿en cuántas partes cortó los vidrios cada vez? O sea que aquí le tenemos que sacar una raíz a este número 81, una raíz cuadrada. Como no nos hace mención de en cuántos trozos lo hizo, solamente dice que lo cortó en el mismo número de partes, pues podemos suponer que al multiplicar, pues recuerden que es la multiplicación por sí mismo, un número por sí mismo. O sea que para revertirlo tiene que ser una raíz cuadrada. Un número multiplicado por sí mismo que nos dé 81 pedazos o 81, ¿cuál sería? 10 por 10, la opción A es 10. Y si lo ponemos 10 por 10, sería 100, o sea que esa no es la opción porque nos tiene que dar 81. La opción B, 12. 12 por 12 son 248 me parece, porque 12 por 10 120 y 24, 244, perdón. 144, o sea que tampoco es la opción, no tiene que dar 81. La opción C, 9 por 9. 9 por 9 sí es 81. O sea que esa sería nuestra respuesta, la opción C. ¿En cuántas partes cortó los vidrios cada vez, Ana? Pues en 9 partes. Porque 9 por 9, 81. Y la opción D, 4. No sería porque 4 por 4 son, ¿qué? 16. No sería nuestra opción. El resultado es 9, ya que se sabe que en las dos ocasiones se dividió el vidrio entre el mismo número de pedazos. Entonces se busca un número que multiplicado por sí mismo sea un 81. Es decir, raíz cuadrada de 81. Esto es 9 por 9, 81. Por lo tanto, cada vidrio, se cortó en 9 pedazos. O sea que cuando no nos dé el exponente y nos dé el número de pedazos o el número final, pues le tenemos que aplicar una raíz cuadrada para encontrar el número. Otra forma de decirlo es encontrar un número que multiplicado por sí mismo dé el resultado, o sea, 9 por 9, 81. En esta sección sí, bueno, pasamos a la siguiente. En esta sección sí entraremos a lo que sería la unidad 2, cuerpos geométricos. Secuencia 5, conversiones entre el sistema métrico decimal y el inglés. El aprendizaje esperado en esta unidad es: reconocerás y utilizarás medidas para calcular pesos y capacidades, tanto del sistema métrico decimal como el sistema inglés, y realizarás conversiones entre ambos sistemas. Recuerda que las unidades más comunes del sistema métrico decimal para medir el peso se basan en los gramos, y algunas de sus unidades equivalentes son: un kilogramo es igual a 1000 gramos y un gramo es igual un gramo es igual a 1000 miligramos. Veamos un ejemplo. Alex tiene 0.25 kilos de arroz. ¿A cuántos gramos de arroz equivale? 0.25 kilogramos de arroz por 1000 es igual a 250 gramos, o lo que conocemos como un cuarto, ¿verdad?, de kilo. En cambio, para medir la capacidad de un litro, algunas de sus unidades y equivalencias. Un kilolitro es igual a 1000 litros y un litro es igual a 1000 mililitros. Mientras que para medir el volumen, las unidades y sus equivalencias en metros cúbicos son que un kilómetro cúbico es igual a 1.000.000 de metros cúbicos y un mililitro cúbico es igual a 0.0000001 mililitros, ¿no? Sí, perdón, metros cúbicos. O sea que un mililitro cúbico es súper pequeño, pues ni siquiera es una gotita de agua, es bien pequeño. Además del sistema métrico decimal, existen otros sistemas que establecen diferentes parámetros de medición, como el sistema inglés. Estas son algunas equivalencias y medidas entre dos sistemas.
Sistema inglés, una pulgada, ¿a cuántos centímetros equivale? 2.5 centímetros. Un pie a 0.3 metros, o sea, como un tercio de metro. Una yarda a 0.9 metros, casi un metro. Una milla, 1.6 kilómetros, un poquito más de 1,5 kilómetros. Una onza, 28.35 gramos. Una libra, 0.45 kilogramos, es como medio kilo. Un galón, 3.7 litros. Un pin es 0.4 litros, como medio litro. Y un cuarto es 0.9 litros, o sea, casi un litro. Yo obteniendo estas conversiones, estas unidades de medida, pues nos dice la siguiente. Lee la siguiente situación, la pregunta 50, y es la respuesta correcta. Paola tiene una hielera cuyo volumen es de 15 centímetros cúbicos, perdón, 15,000 centímetros cúbicos. ¿Cuál es la capacidad de la hielera en litros? O sea, ocupamos hacer una conversión para saber cuál es la capacidad en litros. Si lo tuviéramos aquí en, en metro cúbico, pues sería más fácil porque ya nos estaría diciendo prácticamente. Pero como nos está dando en centímetros cúbicos, tenemos que hacer una conversión, o sea, transformar esto a metros cúbicos para saber. Ya que sabemos que un litro de agua es igual a 1000 centímetros cúbicos, aquí tenemos la relación. Vamos a hablar de litros. Un litro es igual a 1000 mililitros. Mil mililitros, a ver. Un kilogramo es 1.000 gramos y un kilogramo. Un litro es igual a 1000 mililitros. Ok. Se sabe que un litro de agua es igual a 1000 centímetros cúbicos. Esa va a ser nuestra relación. O sea que un litro de agua va a ser igual a 1000 centímetros cúbicos. O sea que por cada 1000 centímetros cúbicos tenemos un litro de agua. Y como aquí tenemos 15,000 centímetros cúbicos, ¿qué tendríamos que hacer? Pues dividir prácticamente. ¿Qué vamos a dividir? El volumen de la hielera en centímetros cúbicos, que es 15,000 centímetros cúbicos, entre los 1000, que es prácticamente la relación que tenemos por litros. Un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. O sea que 15,000 entre 1000 nos da 15 litros. O sea que ¿cuál es la capacidad de la hielera en litros? Ya no en centímetros cúbicos, sino en litros. 15,000 litros. Porque un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Y como aquí tenemos 15,000 centímetros cúbicos, o sea que al dividir esto entre los 1000, tenemos como resultado 15. Y o sea, nos queda 15 litros. Esa sería nuestra capacidad de la hielera. Pregunta 51. Lee la siguiente situación y elige la respuesta correcta. Ricardo se compró unas figuras de colección que miden 15 pulgadas cada una. ¿Cuántos centímetros miden sus figuras? Ahora aquí vamos a manejar centímetros. Aquí tenemos igual una relación pulgadas centímetros. Dice que cada pulgada equivale a 2.54 centímetros. Y dice, Ricardo compró una figura de 5 pulgadas. O sea que 5 pulgadas mide cada figura. Y tenemos que cada pulgada mide 2.54, decíamos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues fácil.
se va a multiplicar. Si una pulgada es igual a 2.54, 5 pulgadas, ¿cuántos serían? O sea que son 5 veces una pulgada. O sea que multiplicaríamos 5 por 2.54. Y como resultado, ¿cuánto nos daría? Nos daría un resultado de 12.7. O sea que ya las medidas de las figuras de Ricardo no serían en pulgadas 5 pulgadas, sino en centímetros serían 12.7. Eso es lo que mide en centímetros cada figura de Ricardo, 12.7. Aquí está la relación. Una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Pero como son 5 pulgadas, o sea que 5 por 2.54 nos da los 12.7. La opción A para la pregunta 51. Y entramos a lo que sería la última secuencia del módulo matemático del día de hoy. Sería secuencia 6, los cuerpos geométricos, el cubo y prismas de base rectangular. Aprendizaje esperado. Los cuerpos geométricos y sus características. Profundizarás en las características del cubo y de un prisma rectangular para calcular su volumen. Recuerda que las figuras geométricas son formas planas y tridimensionales que podemos encontrar en el espacio. Estas pueden ser simples como los triángulos, cuadrados, círculos, entre otros. O pueden ser complejas como los polígonos irregulares y las figuras tridimensionales. Tienen largo, alto y ancho. Como las pirámides o esferas. Los cuerpos geométricos están conformados por caras, aristas y vértices como se muestra en la imagen. ¿Cuáles son las caras? Pues todo lo completo, no. Toda la cara de un lado, es decir, todo lo plano. Son los lados o superficies planas del cuerpo geométrico que se encuentran unidas entre sí. ¿Cuáles son los vértices? Pues las esquinas, vamos a llamarles, o los puntos. Son los puntos donde se unen y juntan tres o más aristas. ¿Y cuáles son estas aristas? Vamos a decirle que las orillas, ¿verdad? Los bordes, las orillas. Las aristas son las líneas que dividen dos caras del cuerpo geométrico, es decir, los bordes, pues aquí están señalados los bordes, las orillas que nosotros les decimos. Los poliedros y los cuerpos redondos representan dos categorías de figuras geométricas. Los poliedros son los cuerpos geométricos con múltiples lados o caras, y los cuerpos redondos tienen superficies curvas o combinaciones de superficies curvas y planas. Un poliedro regular es aquel que todos sus lados y ángulos miden lo mismo, o algunos ejemplos son tetraedro, 4 caras triangulares, cubo, hexaedro, 6 caras cuadradas, octaedro, 8 caras triangulares, dodecaedro, 12 caras pentagonales, icosaedro, 20 caras triangulares. Para calcular el volumen de un cubo o un prisma rectangular, puedes usar la fórmula volumen igual al lado por alto por ancho. En un cubo todos los lados son iguales, entonces solo necesitas multiplicar 3 veces la medida de un lado por sí misma. Por ejemplo, si un lado mide 5, el volumen sería 5 por 5 por 5 igual a 125. Para un prisma rectangular, usa la misma fórmula, pero los lados pueden tener diferentes medidas. Por ejemplo, si los lados miden 3, 2 y 4, el volumen sería 3 por 2 por 4 igual a 24. Ya teniendo esto, nos presenta la pregunta 52. Lee la siguiente situación y elige la respuesta correcta. Alejandra estudia arquitectura y quiere saber el volumen de una casa cuyas medidas son 20 metros de largo, 16 metros de alto y 28 metros de ancho. ¿Cuál sería el volumen de la casa? Pues siguiendo la fórmula que nos decía anteriormente, es prácticamente multiplicar las tres medidas. 20 de largo por 16 de alto por 28 de ancho. ¿Cuánto nos daría eso?
Pues 20 por 16, sabemos que 16 por 10 es 160 y 160 son 16, 16, 32, 200, 220, 320, perdón. Y 320 por 28, si lo hacemos manual o con calculadora, recuerden que si lo hacen calculadora, de todas formas hay que practicar las operaciones manuales porque el día del examen se tiene que hacer los procedimientos manuales. 20 por 16 son 320 y 320 por 28 nos da un resultado de 8.960. Esa sería nuestra respuesta a la pregunta 52. 8.960 que, como ya estamos, eso es importante igual, que usemos las unidades de medida. Como estamos hablando de metros, serían metros. Pero como estamos hablando de volumen, ¿qué sería? Metros cúbicos. Por eso se pone m exponente 3 metros cúbicos. El 3 representa que es cúbico. Si fuera un 2, pues estaríamos hablando de metros cuadrados, o sea, nada más del suelo, o sea, una superficie. Pero como estamos hablando de un volumen, son metros cúbicos, o sea que estamos hablando de 8.960 metros cúbicos, mide el volumen de la casa. Ese sería prácticamente el volumen de la casa de Alejandra, que estudia arquitectura. Bueno, eso sería todo en la parte del módulo matemático por hoy. Las preguntas 52, 51 y 50. Ahora que fueron la secuencia, perdón, 49 igual, 48, que prácticamente fueron la secuencia 4, 5 y 6 del día de hoy se vieron. Para la siguiente sesión se estarían viendo la secuencia 7, primas y pirámides de base rectangular. Pero todavía nos queda el módulo de vida. Nos vamos al índice para ubicarnos en el módulo de vida. Campo formativo, vida y comunidad. Nos vamos a lo que es la página 112. Secuencia 1 ya la vimos, secuencia 2 ya la vimos. Hoy nos vamos a la secuencia 3. Hoy vamos a ver la secuencia 3 y secuencia 4 de este módulo. Grupos étnicos y patrimonio cultural. Aprendizaje esperado. Valorarás la diversidad de los pueblos indígenas e identificarás semejanzas y diferencias entre algunas culturas. Recuerda que la cultura nos brinda identidad. En ella se agrupan elementos como la lengua, la cosmovisión, la gastronomía, el arte, la música y otros elementos que se transmiten de generación en generación. Nuestro país se caracteriza por la diversidad cultural que enriquece la comunidad de la vida. La pluriculturalidad es la coexistencia entre diferentes culturas en un mismo territorio, mientras que la interculturalidad implica intercambios, fusiones y aprendizaje entre las diferentes culturas. Valorar la diversidad cultural implica apreciar la pluriculturalidad, la pluriculturalidad y promover la interculturalidad en un marco de respeto a los derechos humanos y a la cultura de paz. Pregunta 94. Lee el siguiente texto y elige la opción que la completa. O sea, vamos a elegir la opción que la completa correctamente, la palabrita que lo completa. Dice la que.
asimilación, interculturalidad, pluriculturalidad, diversidad cultural. Esas cuatro opciones se pueden poner ahí en esa raya, pero ¿cuál sería la opción correcta? Dice, la es un proceso en el que la cultura absorbe a otra que tiene, tiende a desaparecer. Haz de cuenta, cuando una cultura se deja llevar por otra, a veces ya se van borrando cositas de una y se van agregando a la otra, y cuando vienes a ver, pues ya todo es forma parte de una sola cultura, ¿verdad? Vamos a ponerle, en el caso de las creencias religiosas, ¿verdad? Pero vamos a ponerle de caso contrario, vamos a decir que como que se dividen, no se llevan entre sí, vamos a ponerle, no en el mal sentido, sino que tienen diferentes cosas. Por ejemplo, ya sea los católicos con los protestantes o los evangélicos, tienen creencias similares, pero difieren en diferentes cosas, ahí se dividen. Pero cuando se parecen mucho, ¿qué hacen? Como que se unen, ¿verdad? Son como una sola entidad. En este caso dice, es el proceso en el que una cultura absorbe a otra que tiende a desaparecer. ¿Qué, qué, qué hacemos nosotros por ejemplo, cuando nos dan ciertas noticias, por ejemplo, en el trabajo, cuando nos ponen nuevas reglas y todo eso, y pues ya no podemos hacer nada a veces, ya sea porque son ciertas normas para nuestro bien, pues ¿cómo le decimos a eso? Pues la asimilación, ¿verdad? Ya asimilamos la realidad, así decimos a veces, no, pues ya lo asimilé, ya que así va a ser todo, pues ya sea con noticias buenas, noticias malas, no, pues la cuestión es asimilarlo, esa es la palabra, la asimilación. Este proceso de asimilación, una cultura se impone sobre otra y la cultura asimilada tiende a desaparecer. Esa es la palabra, asimilación. Es cuando una cultura absorbe a otra y tiende a desaparecer. Pregunta 95. Lee el siguiente texto y elige la opción que responda a la pregunta. En México, la celebración de la Navidad comenzó después de la conquista española. Esas fiestas son una expresión cultural que ha acompañado a nuestro pueblo y en ellas se conjuntan elementos de tradiciones indígenas, europeas e incluso chinas. ¿Qué proceso cultural se ejemplifica con el texto anterior? ¿Qué proceso cultural se ejemplifica, perdón? Ya con lo que leímos en el inicio, con esto se pueden apoyar. Acuerden que estos datos siempre son importantes. ¿Con qué proceso cultural entonces? Igual, acuérdense cuando estábamos viendo el primer módulo de comunicación, pues igual a veces son como preguntas trampillas, ¿verdad? Si no conocemos alguna palabra aquí, pues la podemos investigar. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, esa pregunta uno pensaría riqueza cultural, intercambio cultural, diversidad cultural, secretismo. Pensaríamos, no, pues es un intercambio, ¿verdad? Es un intercambio, puede ser, o puede ser diversidad cultural, porque están conviviendo varias culturas o hay una relación entre varias culturas. Pero muchas veces este tipo de situaciones pues ya tienen una palabra en específico para identificarlas. Y en este caso, pues es el sincretismo. ¿Qué quiere decir el sincretismo? Pues es el resultado de la mezcla o la adaptación de una cultura con otra. O sea, el sincretismo es el resultado, así se le llama cuando una cultura se mezcla con otra. Y pues ya tenemos, y pues ya haz de cuenta, ya sea que una desaparezca. Una desaparezca o se le puede decir que surge una nueva cultura con características de ambas.
O sea que para esta pregunta 95 la palabra es sincretismo. El concepto en sí es que es el resultado de la mezcla o adaptación de una cultura con otra. Eso es el sincretismo. Y como última secuencia del día de hoy y de la parte de vida es trato digno. Aprendizaje esperado. Reflexionará sobre la igualdad, dignidad, inclusión y apoderamiento para un trato digno en la convivencia diaria. Recuerda que la igualdad, dignidad son derechos humanos y condiciones necesarias para vivir en en plenitud. Se reconocen en los siguientes artículos de la Constitución. Artículo primero, que indica que todas las personas tenemos los mismos derechos y que en la nación está prohibido todo tipo de discriminación. Artículo segundo, que menciona que somos una nación pluricultural que se sustenta en sus pueblos indígenas. Artículo 3, que menciona que todas y todos tenemos derecho a la educación y que se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas. Artículo 4, que se reconoce a las mujeres y a los hombres somos iguales ante la ley y que la ley protegerá la organización y el desarrollo de las familias. Y artículo 12 o 12º, que indica que no se concederán títulos de nobleza ni se dará efecto a los títulos otorgados por cualquier otro país. Las personas podemos desarrollar distintas capacidades para establecer relaciones igualitarias. Estas son afirmación, apoderamiento e inclusión. Como pregunta 96, lee el siguiente texto y elige la opción que indica la capacidad a la que se refiere. Se basa en el autoconocimiento y el autocuidado como derecho a todas las personas para escucharse a sí mismas, conocer su cuerpo, sus emociones, de valorar sus capacidades y reconocer aquello que necesitan fortalecer y desarrollar. También implica identificar las necesidades personales para satisfacerlas y tener claridad para tomar decisiones asertivas. ¿A qué se refiere este texto? Acuérdense que estas secciones pues prácticamente no nos viene sentado nada como tal, solamente nos da conocimiento y pues si no sabemos a qué se refiere, pues podemos investigar. Acuérdense las palabras. ¿A qué se refiere la igualdad? ¿A qué se refiere el apoderamiento? ¿A qué se refiere la afirmación? ¿A qué se refiere la inclusión? Y para esta pregunta 6, el concepto que más se acerca a lo que dice ese pedacito de texto se basa en el autoconocimiento. Desde ahí, pues es la afirmación, el inciso C. La afirmación, esta capacidad personal se trabaja a lo largo de la vida y fortalece la seguridad y el apoderamiento. Eso es prácticamente a lo que se refiere a la afirmación. Prácticamente es identificar nuestras necesidades personales para satisfacerlas y tener la claridad de tomar decisiones asertivas. 97. Lee el siguiente texto y elige la opción que responde correctamente la pregunta. En la biblioteca que está cerca de mi casa se instaló un módulo de orientación. Sin embargo, para llegar a este lugar las personas deben subir varios escalones y eso dificulta el acceso de quienes usan bastón o silla de ruedas, aunque hace unos meses la coordinadora de la biblioteca se acercó al gobierno municipal para solicitar la construcción de una rampa que facilite el acceso a las personas con discapacidad.
aún no se recibe respuesta. ¿Qué tipo de acto se identifica en este caso que leíste? Pues aquí sí está un poquito más claro, ¿verdad? Porque es un hecho de que se ve día con día. Y además de que las palabras que nos dan aquí como opciones, como que todos tienen tres pertenecen como a la misma familia, vamos a decirle, y una como que está afuera, ¿verdad? Esa palabra que está afuera, que no está en el mismo sentido, pues discriminación. Esa sería nuestra palabra, nuestra respuesta, la B. ¿Qué se describe en el texto? Pues discriminación. Porque si te das cuenta, ya vimos la deformación. La deformación es como algo positivo hacia nosotros mismos. El apoderamiento también es algo positivo para algo mismo. Y la inclusión, pues es algo positivo. Es decir, que se está incluyendo a todas las personas, ¿verdad? Pero en el texto es lo contrario. O sea que es un acto discriminatorio. O sea que según leyendo nuestro texto, pues lo que se está viviendo ahí en esa situación, pues es discriminación. Igual si no conociéramos los, los conceptos, ¿verdad? Podríamos investigarlo para ver cuál es el que más se acerca al texto. Pero en este caso es la respuesta B, la discriminación. Y pues eso sería todo por hoy. Pues la secuencia de vida era la secuencia 3 y 4, las que abarcaremos el día de hoy. Hoy se abarcaron las secuencias 3 y 4 del lenguaje, 4 5 y 6 de pensamiento matemático y 3 y 4 de vida y comunidad. Pues eso sería todo. A ver, dejar de compartir.